¿Cómo le va? Muy buen encuentro para todos. Nuevamente en esta bitácora política, aquí por Express.fan, esta charla que tenemos con entrevistados. Nota, charla, debate, discusión, un poquito de todo en esta hora para tratar de sumar a este momento que hace falta. Hace falta el diálogo, hace falta la charla. Ya estamos cansados de tanto grito y tanto maltrato. Acá no, acá vamos por otro lado. Y hoy con la concejal Norma López que nos acompaña. Norma, muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias por el espacio y la invitación. Bueno, la idea es esa, charlar. Dejando los gritos de lado. Dejando los gritos de lado, que para gritos ya tenemos a alguien. Que por lo menos a nosotros, o por lo menos a mí no nos gusta. Creo que a vos tampoco te gusta, pero bueno. Vamos a charlar un poquito de todo, Norma. Y primero vamos a hablar, obviamente, del Pago Chico, de Rosario. ¿Cómo ves a Rosario hoy? A ver, Rosario, es toda una pregunta. ¿Cómo vemos a Rosario hoy? Porque es indudable que las políticas nacionales están golpeando muy duro, ¿no? Desde la falta del acceso a vivienda, con muchas personas en situación de calle, ¿no? Nosotros habíamos tenido un pico de personas en situación de calle y con familias en el 2017. Recuerdo que cuando dejó la presidencia Cristina Fernández y tomó, digamos, porque ganó tras el balotaje Macri, hubo todo un año y medio donde con muchas dificultades las familias pudieron sostener los alquileres. Y luego se disparó todo y a partir de ese momento empezamos a encontrar una cantidad de familias como antes no habíamos visto en situación de calle. Este momento es un momento, no digo que sea igual porque creo que es peor, porque digamos, si nosotros no, digamos, avanzamos y en realidad hay en políticas sociales que hubo un retroceso. Esto a la pérdida de trabajo y a la pérdida de esto de lo monetario, ¿no? Que cada vez el trabajador, el laburante, la trabajadora tienen que hacer mayor esfuerzo para llegar a fin de mes y hay más endeudamientos, las mujeres principalmente tienen muchas deudas, porque bueno, todos los recursos, digamos, no alcanzan, entonces vivís siempre como de prestado. Entonces hay un deterioro muy importante en ese sentido. Y esto es indudable que el intendente Pablo Hapkin no ha sido un buen gestor. Yo creo que teniendo la enorme oportunidad que le han dado los rosarinos y las rosarinas de volver a elegirlo como intendente, tiene que hacer un mayor esfuerzo en gestionar. Entiendo que además la complicación de que las políticas nacionales, que es donde había que gestionar, y las provinciales, digo, la nación es un gran determinante económico de la mayoría de las políticas locales y provinciales. Pero cuando no sos un buen gestor, eso se nota mucho más, ¿no? Con muchas dificultades. Entiendo que en el último tiempo ha intentado cambiar esa lógica, ha hecho algunas acciones, pero el impacto real de esa modificación hay que ver cómo sucede aún en las familias. Para mí es incierto. En la mayoría de los barrios el tema de la recolección de residuos es un enorme tema que no está saldado, la ciudad está sucia. Se siguen sosteniendo microbasurales. Digo, algo que no teníamos antes en la ciudad eran más los olores y hoy, digamos, hay olores en toda la ciudad. Y bueno, y en algunos barrios que la situación es aún peor, ¿no? Entonces, necesitamos de mayores gestiones y creo que, bueno, digamos, eso está pendiente. Yo esperaba de otro tipo de políticas en este momento de nuestro intendente. Dos veces en este párrafo dijiste mal gestor. Digo, ¿qué ves en Pablo Hapkin que le falta como intendente? Digo, está en su segundo mandato. Uno cuando llega en el primero, bueno, es ese primer año, segundo año, ya lleva 6 años o 5 años al frente del municipio. ¿Qué le falta a Hapkin? Mira, en el primer periodo de su intendencia tenía posibilidades de gestionar y mucho. Con Perotti, que era un aliado de Hapkin en la primera intendencia, con Alberto y con Cristina, que eran aliados de Hapkin, porque Rosario no es cualquier ciudad. Rosario es la ciudad más importante que tenemos en la provincia de Santa Fe, sin ser capital
provincial. Por lo tanto, hay que también mirarla desde otra lógica, porque imponemos políticas y muchas veces cosas que generamos desde Rosario se replican o además de replicarse en otras regiones de no solamente de nuestra provincia, sino también junto con otras, no solamente con Santa Fe, sino con otras provincias. También, además de esa réplica, podemos ser ejemplo y poder traccionar para poder enfocar políticas públicas que necesita la ciudadanía. Y yo creo que en eso el intendente era, cuando estaba el peronismo gobernando, pateaba puertas, golpeaba escritorios, y ahora lo veo como más cordero. Entonces, esa acción a mí me parece que la tiene que dejar de lado y ser mucho más gestor, tiene que imponerse más. Hicieron una enorme alianza con Unidos y en principio, bueno, lógicamente, digamos, al haber logrado ganar la ciudad y generar una nueva mayoría, es una acción política, digamos, que cualquier gobernante, digamos, si no la hace, la desaprovecha. Totalmente. Ahora, hay un montón de espacios que formamos parte de la realidad política, la realidad social en nuestra ciudad y en la provincia, y que no somos convocados, y podríamos acompañarlo, y podríamos gestionar junto con él. Digo, la ciudad de Rosario no puede ser tan desatendida por parte del gobierno nacional, ¿no? Puyaro ha hecho algunas acciones que tienen que ver sobre todo con la lógica de la seguridad, pero también, digamos, se ha enfrentado a sectores muy importantes, a los trabajadores, digo, a la mirada sobre educación, no sabemos dónde va a terminar, y no solamente por la cuestión de la relación con los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino porque también los contenidos, si bien son contenidos locales, pero dependen de todo lo que significa el Ministerio de Educación de la Nación como directrices políticas en política educativa. Digo, si resolvieron sacarse de encima la universidad o gran parte de la universidad pública, el otro paso, ¿qué va a ser? La educación, digamos. Sí. La no obligatoriedad en la educación primaria y secundaria, lo cual en el pensamiento, yo me animo a decir que del 80% de las y los argentinos es inviable, porque ninguno de nosotros podemos pensar en dejar de lado un valor tan noble como es la educación y que ha sido, digamos, uno de los ejes de mayor inclusión. Digo, nadie piensa en que vas a tener una primaria que no te van a obligar o la secundaria. Nosotros recién logramos la educación secundaria en todo el país en el 2014. La obligatoriedad. Se había sancionado en el 2006 la obligatoriedad, bueno, mayoritariamente se generó que todas las provincias fueran avanzando en materia de obligatoriedad de la secundaria en el 2014, o sea, es reciente, digo, pensar en volver atrás, una lógica de añares, ¿no? Porque la educación universal, gratuita, accesible como la pensamos en la primaria, es de 1008. Totalmente. Entonces, digamos, volver atrás con estas cuestiones, por eso me parece peligroso que el gobernador de la provincia también marque todas estas diferencias en el tema de educación de nuestra provincia específicamente. Y digo que es más global que la situación de los trabajadores y las trabajadoras, las cuales tampoco, digamos, se justifica el maltrato que están recibiendo. Sigamos hablando un ratito de Rosario y después vamos a ahondar en la provincia. Si algo hasta tus propios colegas hablan es que sos bastante caminadora de los barrios. Hablaste recién de los micros basurales que se mantienen, que se renuevan lamentablemente. ¿Solamente eso está faltando en los barrios? Digo, servicio de colectivo, la luz, el alumbrado público, ¿cómo está hoy? Mira, si hay algo que los vecinos y las vecinas te dicen en los barrios es, ¿otra vez voy a hacer el reclamo? Y otra vez vos estás escuchando o que hablaron no solamente conmigo, digamos, con un montón de referentes y además de concejales y concejalas de otros espacios también, ¿no? Pero en esto del diálogo con el vecino, ¿otra vez vamos a hacer lo mismo? Bueno, hace más de 30 años que gobierna
un espacio político en nuestra ciudad con algunas variables ideológicas, pero que sí conforman una gran unidad de acción entre lo que significa el sector de centro derecha o el sector también denominado anteriormente como progresista, como es el espacio del Partido Socialista. Ahora, sin embargo, hay deudas históricas con el vecino y la vecina. Y uno de ellos es el tema de la limpieza. ¿La higiene urbana en un momento estuvo mejor? Sí, estuvo mejor. Pero hoy por hoy, digamos, la recolección, aparte porque va aumentando la cantidad de población y nosotros tenemos una gran falla. Digo, no hay reciclado. Todo lo que significó las políticas que se generaron para los recicladores urbanos, bueno, eso tampoco dio resultado, pero porque no se lleva adelante. Bueno, no hay contrato con la empresa de basura. Lo que está pasando con la empresa de basura, y bueno, y realmente, digamos, con lo que hicimos, digamos, de exponer esta situación, junto con el espacio de Ciudad Futura, nuestro bloque que es Justicia Social, es justamente decirle al intendente que no está cumpliendo con el servicio de recolección de residuos, con el servicio de higiene urbana, pero además está vacío de contenido. Una cosa muy peligrosa cuando tenés un contrato caído y no lo reconoces. De hecho, que pocos días atrás, digamos, lo tuvo que reconocer y han firmado, digamos, algunas cuestiones que ya serán auditados por el Tribunal Municipal de Cuentas a pedido nuestro, porque lo incorporamos hace poquito, 2 días. Pero digo, es eso. Y además yo entiendo que en los barrios, además, en todos los barrios, ¿no? Hay esta lógica de mucha participación social en las vecinales, en organizaciones y espacios sociales, en pequeñas agrupaciones, pero que el vecino no puede hacer todo. Para eso tiene que tener un Estado que lo cobije y que sea un gestor, ¿no? Sin la participación de la ciudadanía es imposible generar los cambios. Ahora, hay que poner también de parte, el intendente usa siempre un eslogan, hagamos nuestra parte, ¿no? Bueno, hay que hacerla también, pero es el gobierno el que lo tiene que hacer. Y en ese sentido, el tema de lo habitacional, las viviendas en los barrios es una situación absolutamente delicada, y el otro tema es el agua. Ahora, el acceso al agua hasta que no tengamos el acueducto realizado es imposible, y yo entiendo que ahí hay una gran deuda con los vecinos y las vecinas, porque además he escuchado muchas veces la promesa de que van a tener agua, y la promesa que va a tener agua es siempre y cuando esté el acueducto. Entonces, todo lo que se fueron haciendo, que fueron parches, son parches para sostener un mínimo de hilito de agua, porque bueno, las conexiones terminan siendo todas sobre una misma troncal. Qué bárbaro, ¿no? Digo, estamos hablando año 2024, que en la primera ciudad de la provincia, segunda o tercera de la nación, pongamos Córdoba ahí, hay lugares donde no hay agua Sí, potable. Y vos fíjate que además es una deuda de todas las gestiones de la democracia. No, bueno, obviamente. Porque empezó, digamos, el acueducto se comenzó a gestionar con la gobernación de Obeid. Después vino la de Wiener, Bonfatti, Lischif y ahora Puyaro. Y Perotti en el medio. Entonces, y seguimos con un acueducto a mitad de camino. Y cuando había posibilidades también, por eso digo que también, digamos, los gobernantes tienen que ser buenos gestores, porque había una gran posibilidad de gestionar con la nación en un momento donde vos podías tener créditos accesibles, porque las tasas internacionales también las daban, y porque había una mirada donde el agua es esencial, digamos, es uno de los derechos humanos. Totalmente. Entonces, bueno, ¿cómo avanzar en ese sentido, no? Qué difícil va a ser ahora, porque hace unos días el gobierno nacional dio de baja el ENOSA. Ente que era el que ayudaba a las obras estructurales en las ciudades más pobres, entre comillas, ¿no? Sí, pero además que era el que regulaba, digamos, la accesibilidad y las construcciones de enormes obras. De hecho, que Rosario fue beneficiada durante varios años por obras de ENOSA, por ejemplo, para las redes troncales que se realizaron sobre el cordón de circunvalación, que se hicieron, digamos, sin esa red troncal no se hubiera podido hacer luego las conexiones domiciliarias. Pero además de esto, dio de baja la ENOSA. Milei también acaba de desregular el servicio de transporte de pasajeros, el interurbano. Digo, es
una sociedad que vamos a estar absolutamente complicados con esos temas porque va a repercutir. En pocos días más vamos a tener un boleto mucho más caro. Lo que significa el valor del boleto sobre la canasta familiar es casi confiscatorio. Entonces, nosotros tenemos que pensar en algunas otras alternativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle mucho más accesible? Tener otro tipo de frecuencia, digamos, tener otro control del servicio de transporte urbano de pasajeros. Vamos a hablar del transporte urbano. El 14 de octubre, vos lo decís, lo dijiste, se viene el boleto a 1.200 pesos. Aquel empleado de comercio que tiene horario partido se va a gastar 100.000 pesos en colectivo, más o menos, durante el mes. Él solo. Él solo. Si vive solo. Si vive solo. Hoy cuando el gobierno de Alberto Fernández lo encabezaba, el gobierno entregaba subsidios al transporte. Los funcionarios locales, provinciales, se quejaban porque llegaban tarde. Hoy no hay subsidio. No. Y no escucho quejas. Y en ese momento la queja era oportuna, porque nosotros necesitábamos mayor cantidad de subsidios para poder acompañar más a esto del costo, ¿no? Nosotros tenemos un fondo compensador donde van a parar todos los subsidios, que no eran nada más que nacionales. La provincia aporta muy poquito, y el municipio sí, porque nosotros grabamos a muchas empresas que tienen, digamos, un nivel de aporte muy importante al municipio de Rosario, o al casino, por ejemplo, que lo grabamos en un montón de situaciones para poder fortalecer ese subsidio y distribuirlo. Ahora, a eso me refería antes cuando decía que el intendente de nuestra ciudad, anteriormente, digamos, cuando gestionaba el peronismo, golpeaba puertas y escritorios. Y ahora la voz que se escucha una voz muy, muy tranquila, donde piensa más en negociar. Y la verdad que con Milei no se puede negociar. No se puede negociar, digamos, es muy difícil. ¿Qué vas a negociar con Milei si ya te dijo todo lo que dijo que iba a hacer? Lo está haciendo. Y es más, y en algunas cosas mintió, porque habló de que iba a sostener la salud pública y la educación pública, ¿no? Y que no iba a aumentar impuestos y se iba a cortar la mano y no. Bueno, y no lo hizo, y sin embargo aumentó porque, por ejemplo, todo lo que significó el impuesto a las ganancias lo volvió a subir y amplió además la base, ¿no? Entonces, en el tema del transporte urbano de pasajeros nosotros vamos a tener que generar otras herramientas. Y yo creo que esta es una oportunidad, porque cuando vos tenés gobiernos que son gobiernos tan destructores del Estado, hay una gran oportunidad para todos los espacios políticos y sociales y escuchar a la gente de otro modo y tratar de generar nuevas alternativas. Ahora, si esas alternativas se van a seguir constituyendo entre muy poquitos, estamos otra vez equivocando el camino, porque si hay una enorme elección que nos dio la ciudadanía en las últimas elecciones, es que querían otra participación, es que reclamaron ser escuchados de otro modo, porque evidentemente no fueron escuchados, ¿no? Digo, en esto de que los gobiernos generaban líneas de acciones donde la ciudadanía no se sentía protagonista. Entonces nosotros no podemos volver a cometer el error de pensar, digo nosotros más allá que yo no esté en gestión, pero digo, hablo en términos de la política, en términos generales, porque la política quedó enredada en un laberinto propio. Totalmente. No escuchó o escuchó lo que quiso, escuchó en partes. No resolvió problemas fundamentales. No resolvió problemas fundamentales y muchas veces lo que hicimos fue hacerle más difícil la vida a la gente. Entonces, esa es la gran lección que nosotros tuvimos, ¿no? Y, la ciudadanía eligió al nivel nacional al menos, personas que no venían de la política. Milei no venía de la política, o venía, pero no tanto, pero aparte con una voluntad de romper todos los códigos impuestos y romper además formatos de participación. Bueno, ese romper formatos de participación en realidad hoy se le está volviendo en contra a la ciudadanía, pero también tenemos que rever los errores propios. En la provincia y en el municipio pasaron otras cosas, porque en realidad fueron elegidas personas que venían de la política y con un alto compromiso con partidos políticos y con la democracia. Pero creo que si nosotros volvemos a cometer el mismo error de dejar de lado la participación de la ciudadanía, va a ser imperdonable, porque el desgaste y el esfuerzo que va a tener que hacer la gente para vivir va a ser mucho peor de lo que hace hoy, ¿no? Dijiste que para el transporte va a haber que aportar nuevas ideas. Sí.
¿cuáles son para tratar de, por lo menos, sostener el boleto en 1.200 pesos, que ya está decidido a costar a partir del 14 de octubre? ¿Qué se puede aportar? Yo creo que lo primero que hay que aportar es sentarse en una mesa común, no nada más que el intendente y el empresario del único transporte privado que tenemos, porque el otro es estatal, sino que tenemos que hacerlo con los usuarios. Digo, si nosotros dejamos de lado la gente que es quien sabe por dónde necesita, por dónde le va a dar mayor seguridad, cuáles son los corredores. Hubo un momento en que Rosario fue muy importante la participación del vecino y la vecina en su opinión en la construcción de ese transporte, el sistema de movilidad de la ciudad. Hoy por hoy el sistema de movilidad de la ciudad pasa por algunos corredores, por la incorporación de las bici, no tiene mucha incidencia. Entonces, por eso digo, ¿cómo podemos cambiar eso? Es sin lugar a dudas con la gente sentada, organizada de algún modo, pero tiene que volver a ser una situación de escuchar a la gente, de escuchar no solamente a los empresarios o a la empresa, digamos, de transporte urbana privada, a la empresa de transporte público, sino también a todos los empresarios, a las ramas industriales que necesitan de que sus trabajadores y trabajadoras lleguen a la fábrica para trabajar, para producir sus productos, lleguen a sus comercios para poder vender y seguir con la comercialización, porque es la base de la economía, digamos. Nosotros vivimos en un mundo capitalista. Si perdemos la lógica de que la economía y el consumo interno es lo que mueve y la posibilidad de generar más trabajo, y creo que si no lo hacemos así es imposible de generar. Después podemos ver las mejores acciones y cómo sostener al menos el transporte de calidad que nos lleve y nos traiga a los lugares básicos que necesitamos movernos. En este transporte también están los taxis y las aplicaciones. Hoy los chicos o cualquier adolescente tiene en su teléfono celular la plataforma Uber. Exacto. ¿Se puede controlar? ¿Hay que sumarse? ¿Cuál es la idea? Con el tema de las aplicaciones siempre es... todo lo que sea aplicaciones te abre un gran mercado, pero en Uber principalmente va en contra, digamos, de todo lo que significa el trabajo como lo conocemos en este momento. Es lo más parecido a lo que en la década del 90 se dio con la irrupción de los remises, que eran llamados los remises truchos, y que son los que aún hoy están en los barrios y que te pueden llevar a cualquier lugar, porque generalmente ha sido el vecino que ha quedado sin trabajo y que en la década del 90 la indemnización le permitía eso. Hoy por hoy Uber es una de las aplicaciones que lo tienen, y también tenemos que ser sinceros, también muchos integrantes de la familia taxista, de los remiseros, también utilizan esa plataforma en forma ilegal. Es ilegal porque no registra ningún tipo de relación laboral, porque no hace ningún tipo de aporte, porque todo el dinero se lo llevan a otros países y porque tampoco ha dado un resultado bueno en términos absolutos en otros países del mundo. Si nosotros no vamos a un sistema de regular las aplicaciones, lo que vamos a hacer es cada vez llevar a una mayor segmentación de lo que significa el servicio de taxis. Y también ahí tenemos que hacer una autocrítica en cuanto a la política de servicios públicos. La autocrítica es que siempre hemos puesto parches, ¿no? Por ejemplo, en los taxis tenemos los servicios, las licencias de taxis se dividen. Las que eran al 2007, las que son post-2007, las que son las del 2013, las que terminan ahora. La verdad que es absolutamente difícil comandar y llevar adelante una política de taxi si uno no tiene un piso homogéneo para que todos tengan las mismas reglas de juego, porque cada licencia nueva pones otras reglas de juego que compite con las anteriores. Entonces, y en cuanto a la calidad del servicio, y cada vez vamos a tener más dificultades. Entonces, creo que también es una de las cuestiones. Mira, hace poco tiempo se los decía a las distintas cámaras y también con algunos integrantes del sindicato de taxis, que si no ponemos en una mesa común, es muy difícil también porque hoy es Uber, mañana será otra aplicación, hay muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, si nosotros no... Y la aplicación hoy por hoy te da la posibilidad de cualquier tipo de comercialización.
Digo, todos usamos una aplicación. Exactamente. Todos usamos una aplicación para cualquier tipo de servicio, sea para el taxi, sea para las compras, digo, para cómo vos movés tu economía cotidiana. Bueno, entonces regularlas y que el Estado sea quien determine qué garantías de uso y de utilización y de beneficios tienen esas aplicaciones, creo que es lo más lógico. Puedo compartir el tema de la regular, mejor Sí. dicho, las aplicaciones, pero estamos en un momento donde se desregula todo, digo, Sí. y lamentablemente los gobiernos provinciales y municipales se suman a lo de la nación. ¿Vos ves en el gobierno de Pablo Habking esta posibilidad de regularla? Yo creo que en principio fueron promotores por ejemplo, del ingreso de Uber, y cuando se encontraron con el daño que hacían estas aplicaciones al sistema de transporte de la ciudad, fueron modificando, ¿no? De hecho, que avanzamos con un sistema de regulación, pero que no se termina de cumplir. Y también tenemos que tener la mirada de que muchas veces hay las personas que se quedan sin laburo. Digo, ¿de qué trabajan? Claro, obvio. Entonces, ¿cómo abordás algunas de estas situaciones, Sí. digamos? ¿Cómo la traes a la legalidad? Ese es el tema, ¿no? El otro día, en un comedor de Barrio Godoy, en un comedor y merendero de Barrio Godoy, llegó un Uber. Yo estaba acompañando ahí a algunas familias a llevar a una de las niñas de la familia dueña de casa a una actividad. Y el señor se bajó y muy bien estuvo a interpelarme de muy buen modo para decirme, ¿por qué usted está en contra de Uber? Claro. Si yo trabajo Claro. y dignamente para... Entonces digo, la posición es la legalización, pero ¿la legalización en qué términos? Entonces, ¿en los términos de Uber o en los términos en los que el Estado tiene que hacer? Entonces, yo siempre elijo el Estado para regular. Entonces, yo quiero que esa persona que hoy maneja un Uber sea un trabajador con mejores condiciones, no con la precarización que les exige. Entonces, por eso quiero que ese trabajador ingrese al sistema de transporte. Quizás tengamos que rever algunas cuestiones de nuestro propio sistema de transporte, cuestión de poder avanzar y que nadie quede afuera y que todos puedan trabajar, ¿no? Porque realmente digo, te quedás sin trabajo, ¿qué haces? Bueno, son estas herramientas, son las changas. Todo lo que sean las changas está fuera del espectro de lo regular del trabajo. Entonces, bueno, en vez que ser changas cada vez que estén más precarizadas, lo que tenemos que generar desde el Estado o desde los gobiernos es la posibilidad de tener más gente adentro de los sistemas y que puedan tener acceso a los derechos de los trabajadores formales. Te llevo a charlar un poquito de la provincia. Bueno, hablamos algo del tema educativo. ¿Cómo ves vos el gobierno de Maximiliano Puyaro en estos 10 meses? Primero hizo una elección buenísima y es imposible, digamos, que uno pueda criticar la legitimidad de las políticas no de las políticas, del acceso al gobierno. Ahora, él fue claro siempre en qué tipo de políticas quería llevar adelante. Yo creo que en ese sentido, Puyaro, digamos, ha sido bastante sincero con la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con la política que lleva adelante en el tema de educación. Creo que ahí es un error muy importante porque, digamos, ponerse de enemigo a los trabajadores y las trabajadoras de educación cuando son las que sostienen muchas de las situaciones sociales que nosotros venimos teniendo. Porque por errores u omisiones de todos los gobiernos, nosotros tenemos que en los barrios las maestras, los maestros, sobre todo las mujeres, que son mayoritariamente, digamos, son gremios de mujeres, sí. Tienen un rol social importantísimo. Digo, los niños que llegan con situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, digo, la posibilidad de, por ejemplo, de educación sexual integral, que son herramientas que tienen las docentes como para poder escuchar algunas situaciones que traen los pibes, son las que los sostienen y que luego pueden llevarse, digamos, con cómo podés reparar esas situaciones, ¿no? Por otro lado, la política alimentaria. Nosotros tenemos hoy un gobierno nacional que desprecia a las personas. Digo, cuando vos no podés acceder a la comida diaria es porque despreciás
el concepto de persona, la dignidad de la persona. Y las docentes hacen un gran rol ahí, junto con todo lo que significan los trabajadores de las escuelas, ¿no? Sin ser docentes, que pueden, digamos, los cooperadores, las cooperadoras y aparte, digamos, todo lo que son los ayudantes de lo que significa la no docencia. Bueno, sí, los no docentes, portero, etcétera. Exactamente, y que son los que llevan adelante los comedores escolares, digo. Y ahí también, digamos, tienen un gran lugar y lo amoroso de lo que significan esos lugares. No es un lugar, un número donde, bueno, un pibe más viene a comer, hoy viene un pibe menos, mañana viene el hermanito. No, no son números. Esos pibes tienen historia, tienen familias, viven en una casa, viven en un barrio, en una comunidad. Entonces, a mí la verdad que me cuesta entender esto que lleva adelante Puyaro, porque creo que es un gran error político de ponerse en contra de los trabajadores que son puentes con las estructuras barriales, ¿no? Aparte fue un sector que lo acompañó el 80% lo votó a él. Digo, fue rara, es rara la decisión, fue rara la decisión de avanzar con la reforma jubilatoria, porque ahí no solamente con los docentes, con toda la administración pública en contra, y que en su mayoría, repito, fue la que lo apoyó. Y en ese sentido, Pablo, creo que el socialismo va a tener que replantearse mucho, digamos, la decisión de haber acompañado a la reforma jubilatoria, porque esa reforma jubilatoria, digamos, va en detrimento mayoritariamente de mujeres, que son las que más cantidad de personas sostienen el sistema. Exactamente. Son docentes, son policías, que van a tener que trabajar más años y además se les ha aumentado el aporte jubilatorio. Entonces, ese corte, que es un corte muy específico que han hecho en la población santafesina, es justamente gran parte de los que habían respaldado las políticas del socialismo. Y hoy el Partido Socialista les ha dado la espalda a muchos y muchas santafesinos. A eso sumale una obra social estatal como el IAPOS, que cada vez está en peores condiciones. Aquel activo o jubilado provincial que tiene que aportar más, sobre todo el activo obviamente, que tiene que aportar más por esta reforma, está perdiendo por una obra social que está cada vez peor. Es rara la situación en la provincia. Sí, es rara la situación porque además IAPOS, bueno, yo creo que lo que significan las obras estatales y las obras sindicales, además, que hoy están pasando un momento muy, muy difícil. Las prepagas también, digamos, tampoco las vamos a sacar de todo lo que significa el tema de la salud. Pero porque en Rosario se está moviendo la economía de la salud. Hay nuevas empresas que compiten con las ya tradicionales, hay nuevos prestadores, hay nuevas prestaciones también, y lo que se pone, digamos, en duda es el plan médico obligatorio, lo que teníamos, digamos, como piso de acceso a derechos, y que cada vez hasta, digamos, el rol de la justicia cuestiono, porque muchas veces las personas se presentan en la justicia porque necesitan sostener sus tratamientos en salud. Y ahora nos hemos encontrado con algunos casos en que la justicia federal incluso les ha dado la espalda a los usuarios de la salud privada que vienen, digamos, sosteniendo con sus recursos lo que es la prestación y que han llegado a la judicialización porque no tienen otra posibilidad. Y creo que en ese sentido tendría que ser más fuerte el rol del Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Porque de algún modo el Estado va a tener... Que parecería estar. Porque, digamos, el Estado va a tener no se va a poder correr del rol de acompañar a los santafesinos y santafesinas en materia de salud. Entonces, tenemos que tener un Ministerio de Salud de la provincia fuerte, sobre todo por un momento donde mucha gente ha optado ya no poder pagar la prepaga y directamente va a la salud pública. Y en ese sentido hay cada vez más personas en la salud pública. Entonces, también ahí hay que pensar, digamos, estructuras de gestión, estrategias de gestión entre la salud y empezar a mirar también las posibilidades. Yo pienso que en algún momento, digamos, vamos a tener que dejar de hablar de salud pública y de salud privada.
y que el sistema va a tener que ser un uno. sistema Sí, único, porque también, digamos, el aporte del Estado, el Estado hace el aporte también de los impuestos que pagamos entre todos y todas. Entonces, ese rol que tiene el Estado, bueno, tiene que ser un rol dinámico y tiene que garantizar el acceso a todas las prestaciones. Y también tenemos que cambiar en esto de que, porque muchas veces las obras sociales han abusado de la prescripción de medicamentos, digamos, han hecho también de la enfermedad el eje. Y no, tiene que ser la salud no tiene que ser la enfermedad, sino que es otra mirada. Y por eso yo creo que hay que caminar a una mirada desde la política pública con una salud única, donde lo privado y lo estatal se unifiquen en una única mirada, digamos, y que sea así el Estado el que distribuya el juego, ¿no? Y que lo pueda distribuir. Vos con tu grupo de trabajo mucho trabajaste, valga la redundancia, en las cuestiones de género. Sí. ¿Cómo ves? Porque si algo hizo también, lo hizo a nivel nacional Milei, dando de baja el Ministerio de la Mujer. Y Puyaro más o menos que acompañó la misma política. Digo, ¿cómo lo ves? Y yo lamento además que, porque Puyaro ha puesto compañeras de mucha referencia, digo, no compañeras del peronismo, sino compañeras de la mirada de género y del feminismo, ha puesto compañeras de mucha trayectoria al frente de la Secretaría de Género, porque bueno, sí, eliminó lo que es el ministerio. Creo que es como la mirada del ciclo, ¿no? En este ciclo político, bueno, con Milei a la cabeza, todo lo que sea género se empieza a desdibujar. Y creo que nosotros no tenemos que permitir eso, incluso más allá de un ministerio, de una secretaría, sino porque, digo, todo lo que aporta el feminismo no es nada más que hablar del aborto. A mí me molesta mucho cuando lo que hacen es reducirnos a una sola mirada. El feminismo es la ampliación de derechos, el feminismo es la teoría de la igualdad. Entonces, en ese camino, el feminismo, digamos, no está nada más que, no lo viven nada más que las mujeres, también lo viven los varones, porque es justamente la trama de la igualdad y esa construcción es conjunta. Y lo que más me preocupa es esto de la estigmatización, ¿no? ¿Por qué la estigmatización? Porque, bueno, dentro del gobierno de Puyaro hay muchas miradas religiosas que muchas veces predominan ante cómo incidir, digamos, en una política pública. Y tenemos por el otro lado al gobierno nacional que lo que hace es evitar que lleguen al cumplimiento de la Ley Nacional de Salud, porque las leyes nacionales que tenemos de salud, que son muy buenas, garantizaban un piso de prestaciones en todos los centros de salud del país, sean municipales, provinciales o nacionales. Así, un vademecum, una mirada, por ahí el término es viejo, vademecum, pero digamos, una serie de prestaciones que tienen que ver con medicamentos, pero también con políticas como para definir qué cantidad de hijos querés tener, cómo, cuándo, qué tipo de familia querés formar, digamos, y también es información y también es acceso a dispositivos. Digo, la prevención en enfermedades de transmisión sexual, la prevención de embarazos no deseados, la prevención de embarazos adolescentes, digo, y nosotros vamos perdiendo cada vez más en ese sentido. Cuando Milei define no abastecer de políticas públicas, reducir el presupuesto, lo que está haciendo es desarmando políticas. Y en ese sentido, muy mal hace el gobernador de la provincia en ser funcional a este esquema, porque las mujeres sostenemos un montón de las políticas públicas de cuidado. Las políticas públicas de cuidado son de todo tipo, ¿no? Eso todavía falta para democratizar en nuestro país, en nuestra sociedad, no hablemos de país, hablemos de sociedad. Digamos, entonces eso falta todavía democratizar. Y esa construcción, que es la igualdad, tiene que ser, nunca tiene que dejarse de lado, sino que siempre tiene que ser uno de los objetivos, porque en la igualdad también entran todo lo que significan los vínculos de violencia. Los vínculos no solamente entre una pareja, digamos, cuando uno tiene una base de asimetría, es decir, cuando hay alguien que tiene más poder que otro, la violencia está ahí inmersa. Nosotros somos una ciudad violenta, somos una sociedad violenta. Entonces, no es nada más que con más policías vamos a tener, o con más policía, más mano dura. Eso puede bajar el delito en un momento como una foto. Ahora,
luego hay que seguir camino, y ese camino es con más políticas públicas, no con más gente. Mirá, fíjate lo que pasó en México. Exactamente. Asumió menos de una semana el intendente de una localidad mexicana. Muy difícil de pronunciar. Es muy difícil de pronunciar, que lo asesinaron. Asesinado y su cabeza arriba de un baúl de un auto. Sí. Entonces, demostrándole el narcotráfico, demostrando que todavía está y que la política la marcan ellos, digo. Y en una sociedad como México, que es una sociedad militarizada. Sí, totalmente. Entonces también, digamos, tenemos que ver que en otras ciudades del mundo, algunas ciudades cercanas a las nuestras, la mayor cantidad de efectivos de seguridad o la militarización pueden servir en un momento, pero cuando se sostienen en el tiempo, son parte del problema y no de la solución. Entonces, me parece estas cuestiones. Y con el tema, volviendo, digamos, porque la violencia, digamos, es general, la violencia de género es una de las particularidades de una sociedad violenta. Lo peor que podemos hacer es desarticular las políticas que van en el sentido de la prevención. Y eso sucede con Puyaro, cuando desarticula, ¿no? Digo, cuando no reconoce un vínculo laboral de trabajadores de la otra gestión y terminan sin ese puesto de trabajo, digo, más allá incluso de las condiciones laborales en las cuales estaban, y si Perotti evidentemente no hizo todo bien, pero digo, no podemos echarle la culpa a Perotti porque no pueda ser renovado un vínculo laboral. Porque ese vínculo laboral lo que hacía era sostener en el sur de la provincia de Santa Fe las políticas de prevención de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, políticas de prevención de abuso sexual infantil. Nosotros tenemos niveles importantes de abuso sexual infantil y además niveles donde hemos naturalizado situaciones. Y entonces como que ahora está de moda de que todo lo que signifique el mundo verde, el mundo violeta, tiene menos valor. Y no, porque la base de la igualdad es eso, generar una sociedad con menos violencia. Y las mujeres cumplimos un rol importantísimo, igual que en la economía. Totalmente. Hablando de violencia, digo, los números de femicidio que has trabajado mucho también se vienen manteniendo y lamentablemente siguen subiendo. No, la política nacional falló con Alberto, está fallando con Milei, digo, no hay un cuidado hacia la mujer, al contrario. Nosotros tuvimos, con Alberto nosotros tuvimos políticas muy importantes que se pudieron reformular, como ser... Sí, pero igualmente los números no bajaban. No, los números no bajaban y eso sí, digamos, tiene que ver con los cambios culturales, ¿no? Nosotros tuvimos, por ejemplo, un gran programa que era el programa Acompañar, que fue desarticulado. Nosotras nos sentimos pioneras en Rosario, porque en Rosario tuvimos la primera asignación económica, digamos, para contrarrestar la violencia de género, digamos, para acompañar a las víctimas de violencia y a sus niños, que bueno, se la estamos reclamando al intendente que la ponga a funcionar, porque antes tenía el cobijo nacional, digamos, ahora al no estar el acompañar. Y volviendo a lo que vos decís, porque no le quiero sacar el cuerpo, efectivamente, nosotros teníamos en la ciudad de Rosario, sobre todo, en la provincia de Santa Fe, pero en la ciudad de Rosario sobre todo, el fenómeno de los femicidios en el contexto criminal. Que eso hacía, digamos, que muchísimas mujeres, un porcentaje de mujeres que habían ingresado también a lo delictual, ¿no? Digamos, cuando estaban presos, digamos, sus parejas varones, qué rol tomaban en algunas economías delictivas. Ahora, muchísimas mujeres era por falta de política pública, de contención. De contención y políticas públicas de seguridad, porque digamos que te maten, digamos, en una balacera, era también definir a quiénes vos querías matar, ¿no? Sí. Más allá si era el nombre asociado a quién querías asesinar, sino, digamos, a la población. Y las poblaciones vulneradas hay que cuidarlas y hay que dotarlas de mayor cantidad de políticas públicas. Y en ese sentido, durante la pandemia, a partir de la pandemia nosotros registramos una baja hasta el momento, digamos, en la cantidad de femicidios en vínculos con la criminalidad, digamos, en contexto criminal, y ahí lo ponemos en valor lo que significan las políticas públicas contextualizadas, las políticas públicas que
abordan la seguridad como uno de los ejes también transversales a las políticas de cuidado de las mujeres, porque son las que andan en la calle con los pibes, te van a buscar a la escuela, van al centro de salud. Los varones lo hacen, claro que sí, los varones participan en lo cotidiano de la vida, pero mayoritariamente seguimos siendo las mujeres las que llevamos adelante todas estas políticas. Y por el otro lado, un crecimiento de lo que eran las violencias al interior de las parejas, ¿no? la intrafamiliar, y un número más importante en el último tiempo de femicidios vinculados a las parejas, ¿no? a la relación directa. Eso se dio mucho, se empezó a dar, empezó a cambiar durante la pandemia, porque bueno, lo que siempre se pensó como un lugar de protección, que puede ser una casa, un hogar, cuando uno convive con personas violentas, terminan siendo también una trampa. Entonces muchas veces, por eso funcionaron también las redes de mujeres. Si hay algo que hay que poner de ejemplo es cómo funcionaron las redes de mujeres. No solamente el WhatsApp que ponía el gobierno, sino las redes de contención entre mujeres, entre organizaciones sociales, que siempre estuvieron muy alertas a eso. Y esa fue una posibilidad. Pero necesitamos más políticas públicas. Cuanto más degraden con iniciativas, no solamente presupuestarias, sino de políticas dirigidas a que todo lo que se había hecho estaba mal, esa degradación va en perjuicio de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí estamos todos juntos, porque tenemos que caminar todos juntos, varones, mujeres, diversidad. Te escucho hablar de más políticas públicas y claro, que a nivel nacional lo veo lejos. Digo, por lo menos en estos 3 años hasta la renovación de mandato, los veo muy lejos, al contrario. Lo veo cada vez y haciendo caso a lo que el propio Milei dijo, que él es un topo dentro del Estado para destruirlo. Y en ese contexto, ¿cómo haces? Bueno, yo creo mucho en esto de que hay que acompañar, por eso decía antes lo de la oportunidad que tiene Hapkin, digamos. Y la oportunidad que tiene Puyaro. Digo, cuando vos no tenés un gobierno nacional, que es el que más te determina, digamos, porque es el que determina la política económica, el que te determina los marcos de políticas en todo, en educación, en salud, en género y diversidad, porque las diversidades están muy perseguidas hoy por hoy, ¿no? Con el concepto ahí aparece mucho más lo homofóbico, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Hace muy pocas horas vivimos una de las marchas más importantes en la ciudad, que tiene que ver con el Día del Orgullo, y ahí todas las personas hetero o de la diversidad, pero tenemos que estar acompañando porque todo lo que sea erradicar la violencia desde distintos ámbitos, vamos a caminar juntos. Y volviendo al tema de que cuando vos no tenés un Estado nacional fuerte, que hay que recrearlo y hay que seguir exigiendo, los gobiernos locales y los gobiernos provinciales se vuelven un eje muy importante porque justamente son los que tienen que sostener las cosas que se van erosionando, que se van degradando, las políticas que se van cayendo. ¿De qué modo? En mesa de discusiones con todos. Digo, y yo eso es lo que critico de Hapkin. Le critico al intendente que ha quedado en un núcleo que es la mayoría que él construyó y que le sirve para que todo lo que quiera salir del consejo salga, y no le sirve para construir y abrir mucho más el juego para que todas las organizaciones puedan, porque pensemos que un Estado no es nada más que el gobierno. Es el gobierno elegido por el pueblo, son las organizaciones sociales, es la escuela, es el centro de salud, es el vecino y la vecina que te banca en un presupuesto participativo algo que quiere para su barrio, es la vecinal, los vecinalistas no cobran un mango. Los vecinalistas son totalmente ad honorem y trabajan por el bien común. Totalmente. Es la biblioteca popular. La biblioteca popular hoy está justamente es otra de las políticas erosionadas, ¿no? Y es un lugar donde mucha gente iban y pasaban un rato, iban a estudiar. Un lugar de contención, club de barrio, etcétera. Las organizaciones sociales que trabajan en la prevención de consumos problemáticos y adicciones. Todas estas cuestiones. ¿Cómo llevas adelante un programa de salud mental si no es entre el gobierno y las organizaciones? Es imposible. Por eso es que no es nada más que abrir el juego en las líneas que piensa el gobierno, sino que es abrir el juego real, teniendo en cuenta esto del famoso bien común, que puede ser malentendido, depende de qué lugar uno se para. Pero el bien común tiene que ser el que construimos entre todos y todas.
no puede ser más un bien común mirado desde un sector de la iglesia, de un sector, otro sector de religioso, evangélico, católico, no puede ser el bien común mirado desde el peronismo, el radicalismo, el socialismo. Tiene que ser el bien común desde el Estado, que tienen que participar todos y todas. ¿Hablamos un poco de política? ¿Le parece? No, de política partidaria, en este caso. El bloque de concejales de la oposición ya no están trabajando en conjunto. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros venimos trabajando mayoritariamente, articulamos mucho. Nosotros con Mariano Romero formamos el bloque Justicia Social, articulamos mucho con el bloque de Ciudad Futura y vamos articulando también con los otros bloques de la oposición, que es otro bloque del peronismo, otro bloque de Iniciativa Popular, el mismo Leonardo Caruana, que también, digamos, incorpora valor a la política rosarina. Creo que en ese sentido hay muchas cuestiones que votamos común. Si ves en las últimas sesiones, muchas cuestiones las votamos en común. Pero empezaron siendo los 7 juntos y después se corrieron. Sí, mi mirada fue que en un momento la política interna solamente para ver qué proyecto del Consejo Municipal avanzás, cuando no tenés una política común hacia afuera, es decir, hacia toda la sociedad, no tiene mucho sentido, ¿no? Y yo, si hay algo que no sé en política, es careta. Entonces, creo que fue un gran esfuerzo que nosotros hicimos y valoro muchísimo la posibilidad que además, por ejemplo, nos opusimos en diciembre pasado, parece una eternidad, pero en diciembre pasado, que nosotros habíamos conformado un único bloque del peronismo, nos opusimos a la delegación de poderes al intendente para que aumentara el colectivo, construyó ese consenso con otros bloques, pero no con nosotros, que aumentara el boleto de transporte urbano de pasajeros en forma automática como lo querían sacar. Digo, hay un montón de situaciones, pero luego, bueno, diferentes miradas de cómo construir hacia afuera. Yo creo que hoy por hoy, más allá del peronismo, del cual soy parte activa, soy peronista, siempre lo he sido, creo que necesitamos una mirada mucho más amplia. Una mirada mucho más amplia y que no sean las cuestiones que pasan en Buenos Aires o en otras localidades que nos impliquen a nosotros una toma de decisiones olvidándonos de que para qué nos votó la gente. Entonces, cuando yo entiendo que, y esto es una mirada muy particular que tengo de la política, pero no la pienso dejar de lado, cuando entiendo que la toma de decisiones al interior de una institución hace que no discutas la política hacia afuera, eso no está bien, porque la gente nos votó porque representamos ideas, porque representamos una construcción y un trabajo, porque representamos honestidad, muchísimas cosas. Entonces, si nosotros no somos leales a ese voto, estamos equivocándonos. Y la última pregunta vamos a seguir hablando de las cuestiones internas. ¿Qué pasó que, siendo la mano derecha de Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente, hoy te corriste? Cumplí un ciclo, una agrupación donde, bueno, yo con Agustín, digamos, milité desde la época de la juventud, digamos, de la juventud universitaria peronista. Paréntesis, sin la universidad pública nunca hubiera podido estudiar, salgo del paréntesis. Y bueno, luego de construir mucho tiempo en una organización política, empezaba a tener muchas diferencias, muchas disidencias, y cuando uno tiene más disidencias que coincidencias, lo mejor que podemos hacer es dar un paso al costado. En esto que te decía anteriormente, ser careta en política para mí no vale. Y yo creo que, bueno, cumplí un rol y que es necesario ahora hacer de otro modo. Por eso es que formé con un grupo de compañeros y compañeros, entre ellas Leandro Busato, que fue diputado provincial hasta hace poquito tiempo en la ciudad de Santa Fe. Comunidad intenta recrear los valores del peronismo, del kirchnerismo y una ampliación a otros sectores, pero donde vemos que la justicia social, que el Estado tiene que tener un rol dinamizador, pero que no podemos seguir construyendo ismos para sacar gente del sistema y sin discusión en la política terminamos siendo funcionales a que la política sea elitista o que tomen sectores minoritarios de la sociedad decisiones por la mayoría.
en ese sentido queremos construir desde comunidad. Norma, te agradezco que hayas venido. No, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado la charla y obviamente no va a ser la última vez. No, no solamente me gustó, sino que te agradezco porque muchas veces las charlas no tienen un grado de comodidad y está bueno, porque cuando uno está cómodo decís solamente, digamos, lo lineal. En cambio, cuando se presentan estas cosas de la atención de la política y la charla, hace muy bien para la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasó la concejal Norma López por Bitácora Política. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao.